Muy bien, hoy vamos a hablar de cómo aceptar la voluntad de Dios. Vamos a hablar de cómo aceptar su voluntad, cómo nosotros podemos aceptar la voluntad de Dios. En este programa lo vamos a hablar. Te recuerdo que este es un programa que se transmite todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Si nunca lo has visto, te voy a dejar una lista de reproducción si estás allí en YouTube para que puedas ver todos los demás programas y puedan ser de gran bendición en sus vidas. Claro que sí, claro que sí. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto. Mi gente bella, en este programa hablaremos de las cosas que nos impiden aceptar la voluntad de Dios. Hablaremos de cosas que nos impiden aceptar la voluntad de Dios y daremos recomendaciones para aceptar la voluntad de Dios. Esto lo vamos a basar un poco en lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 18 del verso 4 al 27, donde se habla un poco acerca de esto en una historia específica que vemos en ese pasaje. Así que vamos a leer el pasaje. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 4. Dijo además Josafat al rey de Israel: te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Ellos dijeron: sube, porque Dios la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Keana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo: sube Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló, diciendo: he aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente. Pero Micaías dijo: vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y cuando llegó el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debo desistir? Él respondió: sube y tendrás éxito, porque serán entregados en tu mano. Entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la voluntad en el nombre del Señor? Y él respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esto nos tiene Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Respondió Micaías: por tanto, escuchad la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. En este pasaje se nos está hablando específicamente de un rey que él quería ir para conquistar otra nación. Y a él muchos profetas le estaban diciendo que lo iba a lograr. Muchos profetas le dijeron que era la voluntad de Dios que él fuera para allá y que iba a tener éxito en esta labor que estaba emprendiendo. Sin embargo, había un profeta que no se la llevaba muy bien con este rey, porque el profeta siempre le decía la palabra del Señor. Y algo que me llama mucho la atención de lo que vemos en este pasaje primordialmente, que lo leímos ya por acá un poco más arriba, es que el seguir lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría dice no siempre es lo más correcto, no siempre es lo más acertado.
porque había muchos profetas que estaban allí y que le estaban diciendo al rey, sube que vas a tener éxito. Pero vemos que aunque le estaban diciendo esto, aunque le estaban anunciando esto, la realidad es que ellos no le estaban profetizando la verdad. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que debemos consultar a Dios y debemos aceptar la voluntad que Dios nos da. Cuando nosotros le pedimos un consejo, Él nos va a aconsejar, Él nos va a hablar, Él se va a dirigir a nosotros. Él nos va a dar el direccionamiento conforme su palabra. Nunca nos va a enseñar algo que vaya en contra de algún mandamiento de su palabra. Cuando alguien se te acerca a ti y te incita a transgredir un mandamiento de la palabra, ya sabes que ese profeta no fue enviado por Dios. Porque una persona que te incita a transgredir un mandamiento de Dios no puede venir de parte de Dios. Ahora, vemos que aquí Micaías, él lo fueron a buscar para que profetizase y él le dijo lo mismo al rey que le estaban diciendo los demás profetas. Pero el rey sabía que era mentira. El rey le dijo, no, dime la verdad. Juramentate conmigo en lo que me estás diciendo, que sea la palabra del Señor nada más. Y es allí donde vemos que él empieza a explicarle que los profetas tenían un espíritu de mentira. Ellos estaban como tal siendo dominados por un espíritu de mentira. Y este espíritu mentiroso que maneja la mentira, pues estaba colocando en sus bocas palabras de profecía falsa para hacer que este rey fuera y muriera en manos de el otro reino. Y aquí Micaías lo explica. Pero ¿qué es lo que queremos manejar el día de hoy? Queremos manejar acerca de consultar a Dios. Mira, antes de hacer cualquier cosa necesitamos consultar a Dios. Consultamos a Dios no con el objetivo de perder libertad, no con el objetivo de ser personas que no tengan su propio criterio o que no tengan su propia opinión. No, consultamos a Dios porque sabemos que aunque tengamos una opinión, aunque tengamos un criterio, el de Dios siempre va a ser superior. El de Dios siempre va a ser mucho mejor. Por lo tanto, nosotros consideramos la opinión de Dios totalmente. Cuando consultamos a Dios debemos aprender cómo aceptar su voluntad. Entonces, este tema tiene dos puntos importantes, que es, primero, consultar a Dios y luego aceptar su voluntad. Debemos consultar a Dios con el objetivo de aceptar lo que Él nos vaya a decir y no de manipular la palabra de Dios. A veces queremos que los demás nos digan lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, lo que es agradable, lo que es un elogio. Pero Dios siempre nos va a hablar la verdad y Dios no siempre nos va a elogiar, no siempre nos va a decir cosas agradables. A veces su verdad va a ser difícil de aceptar. Por lo tanto, es muy importante, es fundamental, mi amada audiencia, mis diamantes que me ven por allí por las redes, que nosotros reconozcamos cómo por la palabra de Dios nosotros podemos llegar a ser esos diamantes que pueden hacer el gran propósito, que pueden cumplir con el gran propósito, que están preparados para servir en grandes cosas. Toda esta semana hemos hablado de una serie que se llama la serie Diamantes Pulidos, que hemos hablado acerca de cómo un diamante en bruto termina siendo un diamante pulido, como el que yo tengo aquí en el pullover que tengo en el logo que ven enfrente. Este es un diamante pulido. Nosotros queremos llegar a ser lo máximo en Dios. Queremos que Dios nos forme conforme a su imagen y que podamos ejercer nuestro propósito de la mejor manera posible. No a medias. No queremos quedarnos con el bueno, sino que queremos llegar a la excelencia que Dios espera en nosotros. Dios nos va perfeccionando cada vez más conforme su palabra. Y es muy importante que tomemos en cuenta esto. Así que en el siguiente bloque vamos a hablar de cosas que nos impiden aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué le impidió a este rey aceptar la voluntad de Dios? Porque al final de cuentas él no siguió el consejo de Dios.
Y lamentándolo mucho fue a la guerra contra ese reino y se cumplió la palabra que le estaba dando Micaías. Pero no queremos que eso nos pase a nosotros, así que en el siguiente bloque vamos a hablar de cosas que nos impiden aceptar la voluntad de Dios. No te apartes. 2:15 de la tarde vamos a escuchar el primer tema musical, que es de Dahaira y se llama Yo Navegaré, y regresamos. Muy bien, muy bien, muy bien, mi gente bella. Continuamos por aquí. Estamos allí en Instagram transmitiendo totalmente en vivo. Y en YouTube este video se sube posteriormente. Les pido paciencia, posteriormente se sube el video. Sé que hay personas que lo ven en YouTube. Si estás allí en YouTube, te invito a que le des like a este video, a que comentes. También a que te suscribas si te gustan estas enseñanzas. Todas las semanas traemos enseñanzas nuevas y con tu suscripción sabemos que hay personas esperándolas. Así que nos motiva, nos ayuda a seguir adelante con este proyecto como lo es Diamantes en Bruto. Mi gente bella, hay cosas que nos impiden aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuáles son estas cosas? Lo vamos a hablar pronto. Pero debemos considerar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Debemos aceptar que su voluntad depende netamente de su palabra. Como tal, su voluntad es expresada por su palabra. Y fíjate lo que podemos encontrar cuando nos vamos a Isaías capítulo 55. En Isaías capítulo 55 nos dice en el versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces comprendemos que su palabra como tal siempre cumple con un propósito, siempre logra un propósito. Y por medio de la palabra es expresada la voluntad de Dios. La palabra de Dios como tal nos va demostrando cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios puede venir por medio de la profecía que alguien nos dé. La palabra de Dios puede ver por algo que leamos en las Escrituras. La podemos encontrar en distintos ámbitos, en distintos lugares. Su palabra siempre se cumple, por lo tanto nosotros debemos considerar plenamente esto que yo te menciono en esta tarde, en esta oportunidad, mi amado diamante, porque debemos comprender que la voluntad de Dios es su palabra. ¿Qué es la voluntad? La palabra voluntad expresa un deseo. La voluntad expresa qué es lo que uno desea realizar. Vámonos un momento aquí a Google. Vámonos a Google. Y vamos a buscar la definición de voluntad. La definición de voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, dice la Real Academia. Dice, acto con que la potencia volutiva admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Entonces vemos que la voluntad tiene que ver con un acto o una expresión manifiesta de que algo nos gusta o no, de que algo nos agrada o no. 2:19 de la tarde. Continuamos por acá con tu programa Diamantes en Bruto. Y estaba en el interludio hablándole a la gente de YouTube, a la gente de Instagram, de lo que es la voluntad. La palabra voluntad expresa un deseo o algo que tal vez expresa algo que no gusta, pues. La voluntad expresa un gusto o un disgusto. Nos habla acerca de amar algo o aborrecerlo. Entonces, al aceptar la voluntad de Dios, nosotros estamos aceptando lo que a Dios le gusta y a lo que Dios no le gusta. Estamos aceptando que esto no le gusta a Dios y aquello sí le gusta, y viceversa. La voluntad de Dios es expresada, es manifestada por medio de su palabra. La palabra de Dios nos expresa cuál es la voluntad que Él posee, que Él tiene. Por lo tanto,
Nosotros al seguir la palabra de Dios, al seguir su palabra, estamos empezando a seguir también su voluntad. Muy importante que nosotros sigamos la voluntad de Dios, muy importante que nosotros sigamos la palabra de Dios, pero vamos a hablar de cosas que nos impiden aceptar la voluntad de Dios. Número 1, seguir nuestra propia voluntad. Cuando decidimos seguir nuestra propia voluntad, dejamos de seguir la voluntad de Dios. Condicionamos nuestra vida a nuestros propios planes. Y si los planes de Dios son contrarios a los nuestros, a veces renunciamos a seguir los planes de Dios para seguir nuestro propio plan. Una de las lecciones que podemos encontrar en la Biblia es que Dios nos pide renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Dios no solo quiere tener una parte de nuestras vidas, sino que desea usarnos en todo y para todo, lo que a veces implica abandonar nuestra propia planificación. Para seguir la planificación de Dios debemos entender que aunque tengamos sueños, anhelos y proyectos, los sueños, anhelos y proyectos de Dios son superiores y mejores. Cuando Dios nos impide abandonar nuestros propios sueños para seguir los suyos, no es para someternos, dominarnos o ejercer algún tipo de dictadura sobre nuestra vida, sino que desea manifestar su amor y su gloria sobre la vida de muchas otras personas. Dios, como buen padre, desea cosas buenas para sus hijos, pero muchas veces nos pedirá que sacrifiquemos cosas en nuestra vida por el propósito para el cual Él nos ha llamado. Acompáñame un momento a lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer, no es el versículo 16, ya te voy a decir cuál es el versículo, es en ese capítulo. Dice en el versículo 24, dice: Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bien, nos dice la palabra que debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Debemos crucificar las pasiones o los deseos carnales. Vamos a ver qué palabra utiliza al momento de decir pasiones, porque la palabra pasión es una palabra bastante curiosa cuando la estudiamos en su etimología, porque la palabra pasión es la palabra paxekma en el original griego, que significa algo que se sufre. Aquí lo pueden ver en pantalla los que están en YouTube. Y de forma explícita tiene que ver con adversidad o dolor, con emotividad, con padecimiento, con sufrimiento, con aflicción. Entonces la palabra pasión, cuando decimos estoy apasionado por tal cosa, estoy apasionado por Dios, estoy apasionado por esto, por aquello, estamos diciendo que somos capaces de sufrir por seguir con ello. Así que mucho cuidado al momento de utilizar la palabra pasión, al momento de decir que estoy apasionado, porque hace referencia a que por más que mis emociones o mis circunstancias me pueda inclinar a que yo abandone lo que estoy haciendo, abandone a alguien, lo voy a seguir haciendo y voy a seguir con esa persona porque estoy apasionado, porque estoy en ese sentir de incluso padecer por esto que yo deseo, por esto que yo estoy haciendo. Entonces, Dios nos pide que sacrifiquemos la carne con sus pasiones y deseos, con aquellas cosas que la carne anhela, desea, aquellas cosas por las cuales la carne le gustaría sufrir, aquellas cosas por las cuales la carne sería capaz de hacer lo que sea. Pues Dios nos pide que los sacrifiquemos, que sacrifiquemos los deseos, que sacrifiquemos los anhelos, sacrifiquemos estos proyectos. Porque el proyecto que Dios tiene es mucho mejor que el que nosotros hemos planteado. No podemos considerar que nuestro proyecto de vida sea superior al proyecto que Dios tiene para la vida de muchas otras personas. A veces por egoísmo queremos hacer nuestra propia voluntad porque queremos tener cosas para nosotros, porque queremos tener una vida para nosotros, porque queremos cosas mejores para nosotros, lo cual no está mal. Pero Dios nos puede pedir que abandonemos todo eso con la finalidad de que nosotros podamos ser un diamante pulido, que podamos ser un diamante que resplandezca en medio de la oscuridad de este mundo porque lo necesita. Muchos desean el resultado final, pero pocos están dispuestos a dejarse guiar.
Seamos esa generación que se deja orientar por Dios. Lo que para ti puede costar una inmensa fuerza, a Dios no le cuesta nada. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Santiago capítulo 4, versículo 3 al 15 nos dice: atención, ahora ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y ni siquiera saben de qué será su vida mañana. Ustedes son como la hierba, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces consideramos que debemos poner siempre cada proyecto, cada sueño, cada cosa que nosotros queremos en las manos de Dios, preguntándole si a Él le agrada que nosotros tengamos esto en nuestro pensamiento. Que el Espíritu Santo sea el que nos dirija con respecto a lo que vamos a hacer, es algo que nos garantiza el éxito en lo que hagamos. Porque el Espíritu Santo no nos va a enviar a una batalla que la vamos a perder. El Espíritu Santo nos va a enseñar el camino correcto. Indistintamente, Él puede decirnos que no. Si Él nos dice que no, significa que esa puerta no está abierta. Si insistimos en abrir esa puerta, si insistimos en forzar esa puerta, entonces podemos llegar a sufrir muchísimo por las consecuencias de nuestros actos. Porque no es lo mismo enfrentar a gigantes en la tierra prometida siguiendo el designio de Dios que enfrentarlos por nuestros propios designios, por nuestra propia fuerza. Entonces, hablaremos del punto número 2. El punto número 2 es apoyarnos en la fuerza del ser humano. Cuando colocamos nuestra confianza en aquellas personas que sabemos que podrían ayudarnos, en ese momento quitamos la mirada de Dios y empezamos a confiar en los demás. Si queremos ser diamantes formados en el corazón de Dios, debemos reconocer que la fuente de provisión de todo lo que tenemos es Dios. Dios da y Dios quita. No debemos dejarnos llevar por lo que dicen los demás. A lo largo de nuestras vidas es natural buscar apoyo y orientación en las personas que nos rodean. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra confianza final debe estar en Dios, quien es nuestra verdadera fuente de fortaleza y provisión. A veces, confiar demasiado en la fuerza y la sabiduría de los seres humanos puede llevar a la decepción y al desaliento, cuando esas personas inevitablemente fallan o no cumplen nuestras expectativas. Es importante recordar que incluso las personas más fuertes y sabias son limitadas en comparación con el poder y la sabiduría ilimitados de Dios. Jeremías 17:5 dice así: así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que hace de la carne su fuerza y aparta su corazón del Señor. Salmos capítulo 20 versículo 7 dice: ellos se postran y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Oh Señor, sálvanos, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Salmos 146, verso 3, dice: no confíen en príncipes ni en seres humanos, que no pueden salvar. Debemos colocar nuestra confianza en aquel que es nuestro Salvador, y no en simples seres humanos que no tienen esa potestad. Isaías 31:1 dice: ay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda, que confían en caballos porque son muchos y en jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni consultan al Señor. Entonces tenemos que consultar a Dios, tenemos que tomar en cuenta a Dios. Hay personas que muchas veces nos pueden cuestionar por colocar nuestra mirada hacia Dios, por colocar nuestra confianza en Dios. Y es allí donde hay un principal
problema hacia aquellas personas que se fijan en los muchos caballos, en los jinetes fuertes, pero no se fijan en Dios, se fijan en Egipto, en donde hay provisión, pero no se fijan en aquel que es el proveedor. Y es allí donde muchas veces erramos, nos equivocamos gravemente, nos equivocamos seriamente. Porque la provisión no está directamente en que tú estés en una tierra próspera. La provisión está en que tú seas próspero. La provisión no está en que la tierra sea próspera, sino en que tú seas próspero. Y si tú eres próspero, porque Dios está contigo, no importa que tú no estés en un lugar que sea próspero. Dios te va a prosperar a ti en medio de la adversidad. Dios te va a hacer a ti engrandecer en medio de un lugar donde haya tanto problema. Así que déjame decirte que Dios no depende de Egipto, no depende de jinetes ni de caballos, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Así que puede que mucha gente se haya ido de Venezuela, puede que mucha gente se haya ido de Venezuela y los bendecimos, les deseamos que les vaya muy bien, los bendecimos y esperamos que algún día ellos puedan regresar, que ellos regresen y puedan compartir nuevamente con nosotros. Pero sabemos que el Dios que nos prospera, el Dios que nos da todas las cosas, no se ha ido, Él está aquí, Él permanece, Él nos va a ayudar. Porque en medio del desierto, Él provee el pan. En medio de la adversidad, Él siempre aparece. Las tormentas provocan los milagros de Dios. Los desiertos, los valles secos, los lugares de desolación, son los lugares favoritos de Dios porque allí siempre puede manifestar su gran poder. Así que, en medio de la adversidad, yo sé que Dios manifiesta su poder. En medio de las crisis, en medio de las hambrunas, Dios puede hacer grandes cosas para tu vida y para mi vida. Punto número 3, aunque aquí los que estaban en YouTube ya tenían rato viéndolo, es tener un plan B. Cuando confiamos plenamente en Dios y en su plan para nuestras vidas, no sentimos la necesidad de tener un plan de respaldo. Tener un plan B puede ser una muestra de falta de fe en Dios y en su capacidad para guiarnos y proveernos en todas las circunstancias. Cuando nosotros tomamos un poco por aquí y un poco por allá, sí, es como que estamos en Dios, yo estoy en Dios, pero de todas formas voy a buscar esto otro por si Dios me falla, por si Dios se equivoca, por si Dios no me provee. Si esto no me funciona con Dios, entonces yo tengo esto otro y tengo las dos cosas. Y es allí donde hay que tener sumo cuidado. Hay que tener sumo cuidado, porque esto a mí me sucedió. No creas que porque yo escribí esto significa que no me ha pasado. A mí me sucedió y por eso lo escribí. Porque cuando nosotros tenemos alguna alternativa, que es lo que es un plan B, delante del propósito que Dios nos está llamando, delante del propósito que Dios nos está planteando, delante de la voluntad de Dios, significa que no confiamos en Dios. Y podemos decir que tenemos fe, pero nuestros actos están demostrando todo lo contrario. Porque estamos teniendo este plan alterno al que Dios nos ha planteado como una manera de mantener la confianza, como una manera de eludir el miedo a la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Porque Dios sí lo sabe. Y es allí que si confiamos en el plan de Dios, no deberíamos tener otra alternativa. ¿Es esto o es esto? No hay otro plan. En lugar de confiar en un plan alternativo, debemos confiar en Dios. Debemos confiar que Dios tiene el control y que su plan siempre es mejor que el nuestro. Entonces, aquí nosotros tenemos la oportunidad, de abandonar el plan B para poder hacer el plan de Dios. Son las 2:35 de la tarde, 2:34 de la tarde. Vamos a escuchar el segundo tema musical, que este tema musical es de Omi Alca y se llama Otra Vez. Y regresamos.
Muy bien, mi gente. Es muy importante que tengamos en claro estos puntos que hemos hablado acerca de cómo aceptar su voluntad, cómo aceptar la voluntad de Dios. Un saludo a María Alejandra que se conecta por allí, por Instagram. Saludos, hermana. Muchas bendiciones para tu vida. También muchas bendiciones para Bajo la Gloria de Dios, mi gente bella. Un saludo. Espero que se encuentren muy bien por allí. Y hablando acerca de cómo aceptar la voluntad de Dios, hemos planteado tres puntos. El primero que hemos hablado, lo vamos a repasar. El primero que hemos hablado es que debemos seguir la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. ¿Qué nos puede impedir que nosotros sigamos la voluntad de Dios? En primer lugar, seguir nuestra propia voluntad. Si seguimos nuestra propia voluntad, eso nos va a alejar de hacer la voluntad de Dios. Saludo para la hermana Karina que nos está sintonizando por allí por Instagram. Bendiciones, mi hermana Karina. Espero que se encuentre muy, pero muy bien. Lo otro que debemos considerar que nos puede impedir hacer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, es poner nuestra confianza en el ser humano. Poner nuestra confianza en aquellas personas que tienen posibilidades. Tener algún tipo de contacto, tener algún tipo de persona que nos vaya a ayudar, que nos vaya a proveer. Si confiamos en las personas antes que en Dios, eso nos va a generar frustración. Eso nos va a generar problemas, específicamente porque vamos a perder los estribos en algún punto o esa persona no nos va a apoyar de la manera que nosotros esperamos. Por lo cual es muy importante que nuestra confianza esté colocada en Dios y no en los seres humanos, porque al confiar en los seres humanos, en algún punto nos van a fallar, en algún punto se van a equivocar. Por lo tanto, es muy importante que no coloquemos nuestra esperanza, nuestra confianza en personas como nosotros, porque todos tenemos defectos, todos cometemos errores, nos equivocamos. Por lo tanto, lo más importante es que confiemos en aquel que es perfecto, porque nosotros somos perfeccionados conforme vamos sirviendo a Dios. Vamos de gloria en gloria y vamos siendo perfeccionados. Dice la Biblia en Proverbios que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que tenemos un llamamiento a ser perfeccionados. Tenemos un llamamiento a que Dios nos capacite, a que Dios nos ayude, a que Dios nos levante. Cada día más. Y nos dice la Escritura que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. 2:38 de la tarde, mi gente bella. Continuamos por acá con tu programa Diamantes en Bruto, recordándote que somos diamantes formados en el corazón de Dios. Mi gente, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por acá por Instagram y este video también va a quedar en YouTube. Posteriormente se está subiendo allí en YouTube. Espero pronto podamos hacer las transmisiones totalmente en vivo allí en YouTube, que yo sé que va a ser de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y bien, estaba recordando aquí los puntos que hemos hablado. El primero que hablamos es que ¿qué nos puede obstaculizar o qué nos puede evitar que nosotros hagamos la voluntad de Dios? Que queramos hacer nuestra propia voluntad. Lo segundo es que tengamos alguna fuente externa que no sea Dios como nuestra confianza. Cuando confiamos en los seres humanos, confiamos en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría. Cuando confiamos en nuestros skills, confiamos en distintas cosas que no sea Dios. En ese momento nosotros estamos depositando nuestra esperanza en algo que no es tan seguro como lo es Dios, como lo es el camino de Dios. Y el punto número 3 es tener un plan B. Cuando tenemos un plan B, estamos confiando en que si no nos salen bien las cosas con Dios, entonces vamos a hacer lo otro. Y no debemos dejarnos llevar por esto. Porque a menudo la idea de tener un plan B puede surgir del miedo al fracaso o a lo desconocido. Ya la semana pasada estuvimos hablando nosotros del lado positivo del fracaso. Hablamos acerca de cómo el fracaso puede ser bueno en distintas ocasiones, porque nos enseña, porque nos hace crecer, porque nos hace que podamos aprender a cómo hacer las cosas de forma correcta. Hablamos de que el fracaso no es algo definitivo. Bueno, eso lo hablamos en el programa Bajo la Gloria de Dios, pero yo lo tomo como si fuera en el mismo programa. Así que eso lo pueden ver en el perfil de Bajo la Gloria de Dios. Lo pueden encontrar allí en Instagram. Eso también lo van a poder encontrar allí en YouTube, en el perfil de
@bajo la gloria de Dios. En YouTube, Bajo la Gloria de Dios. En Instagram, Bajo la Gloria de Dios. Por allí lo pueden encontrar, que estuvimos hablando del lado positivo del fracaso. Yo creo que estuvo muy bueno el programa, a mí me gustó bastante, por varias cosas que Dios nos estuvo hablando acerca de que no debemos rendirnos en medio de las adversidades y del fracaso que podamos llegar a experimentar. La Biblia nos enseña a confiar plenamente en Dios y a depender de su dirección en nuestras vidas. Hay algunos puntos que nosotros podemos considerar, como lo son la confianza en la providencia de Dios. En lugar de depender de un plan alternativo, debemos confiar en la providencia de Dios y en su capacidad para guiarnos y proveernos en todas las circunstancias. La Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para con ustedes, que son de bien y no de mal. Eso en su contexto se lo estaba expresando a aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Jeremías capítulo 29 es una profecía para el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Babilonia. Sin embargo, esta palabra también viene dedicada para ti y para mí, porque Dios no hace acepción de personas, y todo aquel que le busca, todo aquel que confía en Él, todo aquel que deposita la confianza en Dios, Dios en su misericordia, en su bondad, en su inmenso amor, también tiene planes de bien para esa persona. Por eso nos dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Es decir, que cuando nosotros depositamos nuestro amor hacia Dios, en ese momento Dios nos está garantizando que todo va a resultar para bien. Así las cosas malas, nosotros podemos entender que hay un propósito detrás de ellas. Y me estoy adelantando acerca del punto número 2, que son las recomendaciones que quiero dar de cómo aceptar la voluntad de Dios. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero lo que te quiero decir es que los planes de Dios son para bien. Punto número 2, fe en la guía de Dios. En lugar de confiar en nuestros propios planes y estrategias, debemos estar dispuestos a seguir la guía de Dios, incluso cuando no entendemos completamente su propósito o dirección. La fe en Dios nos permite confiar en que Él nos conducirá por el camino correcto, incluso cuando enfrentamos dificultades o contratiempos. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 nos dice: no seas sabio en tu propia mente, en tu propio entendimiento. Teme al Señor y haz el bien. Nos enseña Proverbios que no debemos ser sabios, no debemos ser sabios en nuestro propio entendimiento, debemos ser sabios en el entendimiento de Dios. La sabiduría verdadera proviene de Dios, por lo cual debemos confiar en Dios. Punto número 3. Flexibilidad y adaptabilidad. En lugar de aferrarnos obstinadamente a nuestros propios planes, debemos estar dispuestos a adaptarnos y ajustarnos a la dirección de Dios. La vida está llena de incertidumbre y cambio, y nuestra disposición a ser flexibles y confiar en Dios nos permite enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Isaías capítulo 43, verso 18 al 19. Vamos a buscarlo rápidamente, mi amada audiencia, para que leamos lo que dice allí, porque me gusta mucho este pasaje. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Nos enseña Dios que los desafíos como el desierto, la soledad, la incertidumbre, los temores que nosotros podamos llegar a experimentar, para Él no son un gran obstáculo, porque Él tiene todo en la palma de su mano. Lo importante es que nosotros nos encontremos preparados para recibir lo que Él quiere entregarnos. Otra cosa que debemos tener es la entrega total a Dios. En lugar de depender de un plan B, debemos entregar completamente nuestras vidas a Dios y confiar en su voluntad soberana. Esto implica renunciar a nuestro deseo de controlar nuestras circunstancias y confiar en que Dios tiene un propósito y un plan perfecto para nosotros, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Romanos 8:28 nos dice que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cuando amamos a Dios, podemos padecer, podemos pasar por muchas dificultades, podemos tener momentos de tribulación, de adversidad, pero Dios siempre va a girar todo a nuestro favor. Te lo digo por experiencia propia. Te lo digo por experiencia propia, que yo he experimentado cosas
complicadas en mi trayecto como ministro, como predicador, como persona que ha dedicado su vida a Dios, como cantor, he pasado momentos difíciles, pero Dios siempre gira todo para nuestro bien. A veces los momentos difíciles vienen para formar nuestro carácter. Y es importante que sepamos reconocer esto. En resumen, tener un plan B puede ser una muestra de falta de fe en Dios y en su capacidad para guiarnos y proveernos en todas las circunstancias. En lugar de confiar en nuestros propios planes y estrategias, debemos confiar plenamente en la providencia de Dios y seguir su dirección en nuestras vidas. Eso nos permite experimentar la paz y la seguridad que vienen al confiar en el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Así que es muy importante que nosotros conozcamos estas cosas. Tal vez haya alguien que piense: David va muy rápido, no lo capto, parece que tengo que perseguirlo. Pero, esto va a quedar grabado en Instagram. Así que ve a Instagram, Diamantes en Bruto Oficial, oficial con doble F, síguenos en Instagram y vas a poder repasar todo esto. De todas formas, aquí lentamente te voy a decir los puntos que acabo de mencionar. Lo primero, confianza en la providencia de Dios. Segundo, fe en la guía de Dios. O sea, confiamos en la providencia, confiamos en lo que Dios va a traer. Confiamos en lo que Dios nos está instruyendo que hagamos. Tercero, que nos volvamos flexibles y adaptables. Que reconozcamos que las cosas no siempre van a ser como nosotros queremos que sean, pero siempre va a ser como Dios quiere que sea y Dios va a poner todo a nuestro favor si verdaderamente le amamos. Cuarto, debemos entregarnos totalmente a Dios. Confiamos en la providencia, aceptamos que Dios nos dice cosas que son verdaderas, tenemos fe en eso. Luego de eso tenemos flexibilidad y adaptabilidad. No nos dejamos llevar por la queja, ni empezamos a compararnos con otros, sino que reconocemos que hay cosas en nuestra vida que tal vez no nos gusten, pero que Dios las trajo muchas veces para formar nuestro carácter, para hacernos valientes y esforzados, o para darnos ideas de innovación. Cuarto, entregarnos totalmente a Dios. Estos son los 4 puntos que te he mencionado hasta ahora. Allí en YouTube queda, allí en Instagram queda. Si por alguna razón, algún motivo, fui muy rápido al expresar todo este contenido, tú puedes volverlo a ver allí en las redes sociales. Ahora te quiero dar recomendaciones para aceptar la voluntad de Dios. Este es el punto final y el más importante. La aceptación de la voluntad de Dios es un tema central en la vida del creyente. Y encontramos un poderoso ejemplo de ello en la vida de Yeshua, especialmente en el momento en que acepta ir a la cruz. Aquí tienes algunas recomendaciones bíblicas que yo las hice basadas en este pasaje. Lo ves en Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice: y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vemos específicamente que el Señor, al momento de él estar orando antes de ser crucificado, o mejor dicho, antes de ser crucificado, él hizo varias cosas. Primero, si lo lees desde el versículo 38, porque esto es Mateo 26, versículo 38, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos que el Señor, cuando Él se encontraba triste, cuando Él se encontraba entristecido, Él empezaba a velar. Lo primero que Él tomaba no era una actitud de depresión, sino que Él se dirigía a Dios. Él se dirigía al Padre. Cuando a nosotros nos pasan cosas que nos entristecen, no debemos refugiarnos en las drogas o refugiarnos en vicios ni en entretenimiento. No debemos refugiarnos en un amigo cualquiera. No debemos refugiarnos tal vez en la comida. Porque muchas veces tratamos de eludir nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestra circunstancia con otras cosas. ¿Y qué hizo el Señor cuando Él se encontraba
angustiado, se encontraba triste, él empezó a velar. Ahora, si tú estás escuchando esta palabra, no es por casualidad. Yo no quería hablar de este tema. Te soy honesto, yo no quería hablar de este tema, yo iba a hablar de otra cosa. Pero este fue el tema que Dios me puso. Y por alguna razón debemos aceptar la voluntad de Dios. A veces esperamos otras cosas para nuestra vida, pero debemos ser capaces de adaptarnos y aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable. La voluntad de Dios no se equivoca. Y Él sabe cuál es el mejor camino para nosotros, para tu vida y para mi vida. El Señor, cuando Él iba a ser entregado para ser crucificado, Él empezó a orar. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Cuando dice se postró sobre su rostro, esto es la definición bíblica de lo que es adorar. Cuando la Biblia te habla de adorar, se refiere a postrarte rostro en tierra. Eso es lo que significa adorar bíblicamente en el hebreo y en el griego. Y él empezó a orar, diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, él empieza a pedir a Dios, pero con una actitud humilde. Él no fue a decirle a Dios cómo iba a hacer las cosas. Él empezó a decirle a Dios, Padre, pasa de mí esta copa, yo quisiera que la pasases, pero que no sea como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y muchas veces debemos orar de esa manera. Padre, yo quiero cambiar de trabajo, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Padre, yo quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Padre, yo me quiero casar, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? Muchas veces no le preguntamos. Tomamos decisiones y hacemos las cosas como queremos y después nos estamos quejando. Después nos quejamos, no, porque las cosas no nos están saliendo bien. Porque no consultamos. Porque no aceptamos la voluntad de Dios. Porque en vez de preguntarle a Dios, hicimos las cosas como nosotros quisimos. Este pasaje nos muestra la humildad y la sumisión de Yeshua ante la voluntad de Dios. Incluso cuando esa voluntad implicaba sufrimiento y sacrificio. Nos enseña la importancia de someternos a la voluntad de Dios en todas las circunstancias, confiando en su plan perfecto para nuestras vidas. Y nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que si Él lo hizo, tú y yo también debemos hacerlo. Y si somos diamantes en bruto, ¿cómo no? Porque pasamos de ser carbones, antes éramos carbones, ya no somos carbones, ahora somos diamantes en bruto. Y pronto somos diamantes pulidos porque Dios va a trabajar mucho más en nuestra vida. Y yo creo que de ti Dios va a hacer una gran obra. Porque eres un diamante formado en su corazón. Tengo más contenido para acá. Aunque no lo creas, no me alcanzó el tiempo, tengo más contenido. Pero te quiero dar un resumen de esto último que te estoy diciendo. Te voy a dar un resumen de cómo aceptar la voluntad de Dios. Primero, velar en oración. Tenemos que velar en oración. Tenemos que presentarnos delante de Dios. No más Netflix. No más series y películas toda la noche. Dedica tiempo para orar. Para velar en esa oración. Para permanecer, para persistir en esa oración. Punto número 2. Reconoce la autoridad de Dios. Reconoce que Dios es soberano y que nada puede suceder si Él no lo permite. Y que Él, en su poder y majestad, tiene todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres, pero muchas veces Él no te lo da porque eso te puede destruir. Punto número 3. Aceptar que hay un propósito para esa voluntad de Dios. Debemos aceptar que hay una razón por la cual Dios permite las cosas. Hay que aceptar que hay una razón por la cual su voluntad es una y no otra. Así que mi amado diamante, el tiempo, lamentándolo mucho, se me ha terminado. Ora conmigo rápidamente de esta manera, levanta tu mano y ora así. Padre, en esta tarde, delante de ti, me presento y hoy acepto tu voluntad. Me entrego delante de ti. Te pido, Señor, que si he pecado, me laves con tu sangre preciosa y que hoy yo pueda caminar de otra manera.
Acepto tu voluntad en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. 2:55 de la tarde. Se me acabó el tiempo, amada audiencia. Sin embargo, ahora viene el programa Bajo la Gloria de Dios. Cómo no, si tenemos 2 horas por allí, tenemos un invitado, vamos a hablar de un tema poderoso. Así que te invito a escuchar tu programa Bajo la Gloria de Dios. Este programa fue emitido por Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo, y hemos laborado bajo la presidencia de Andy Fernández. En la dirección y producción Esmedita de González, en los controles técnicos nuestro hermano Omar Gutiérrez, y en la locución quien te habló en esta tarde, tu servidor y amigo Davis Marchand. Hasta la próxima emisión. Shalom, shalom para todos, bendiciones mi gente.